Buenas noches, esta es la actividad número 3 de la materia organización de documentos. Se nos pide hacer una exposición sobre los documentos electrónicos, las normas, ventajas, etc. El documento electrónico. La forma de identificarlo es a través del formato en el cual fue creado. El formato es definido por la extensión, que es el carácter que sigue después del punto del nombre del archivo. Por ejemplo, imagen.jpg. Estos son algunos tipos de archivos digitales. Los de texto, que son txt, el doc, xdoc, el pdf, el pps o ppt. Realizar la búsqueda de explicación de las normas que regulan la documentación electrónica y en especial aquella que indica cómo se debe archivar la misma. Los objetivos del sistema de gestión documental y de archivo de documentos electrónicos son, entre otros, crear e intercambiar documentos íntegros y auténticos por sus valores primarios, interés, utilidad y valor de prueba para la organización que los produce y recibe. Conservar documentos íntegros y seguros conteniendo la capacidad informativa para personas no vinculadas a los productores o receptores, garantizando a los ciudadanos el derecho a su conservación en el tiempo. La firma no garantiza la cadena de seguridad, la gestión e integridad de metadatos y documentos, valoración y retención, autonomía de aplicaciones y bases de datos, conservación, trazabilidad, preservación ante catástrofes, disponibilidad de gestión del ciclo de vida del documento. Es necesario un sistema de gestión de archivo electrónico que garantice el archivo y conservación en el tiempo de estos documentos. Debe garantizar integridad de los metadatos y del documento, la trazabilidad, la seguridad del sistema, la prevención ante incursiones, la confidencialidad, la gestión del ciclo de vida, la valoración de los documentos en el tiempo, la descripción de los metadatos y clasificación de tipologías de expedientes, independencia de las aplicaciones informáticas que crearon los documentos, perennidad de los metadatos y del documento, conservación a largo plazo, preservación ante catástrofes, sistema totalmente auditado. Un sistema de gestión de archivo electrónico que garantiza el archivo y conservación en el tiempo de los documentos electrónicos es muy importante que trabaje conforme a una ley, norma, un reglamento o un estándar, ya que muchos de los documentos electrónicos formarán parte de nuestra historia y también serán de gran valor probatorio ante litigios. Bueno, algunas de las normas. El Acuerdo 2 del 2014, por el cual se establecen los criterios básicos para la creación, conformación, organización, control y consulta de los expedientes de archivo y se dictan otras disposiciones. En el capítulo 3 dice expediente electrónico. En el artículo 17, la creación y conformación de expedientes electrónicos de archivo. Las entidades públicas podrán utilizar diferentes medios electrónicos y tecnológicos de información para la creación, conformación y gestión de los expedientes durante todo su ciclo de vida. Los expedientes electrónicos de archivo deben crearse a partir de las series documentales establecidas en los cuadros de clasificación documental adoptados por cada entidad desde el primer momento en que se inicia un trámite o procedimiento hasta la finalización de este. El artículo 18 dice la foliación electrónica. Además de lo establecido en el artículo 59 de la Ley 1437 del 2011, las entidades públicas deberán implementar mecanismos para el foliado de los documentos electrónicos, de forma que se garantice la integridad y autenticidad del expediente y los documentos que lo conforman a partir de los siguientes requisitos. Debe garantizar el respeto del principio de orden original, deben permitir la identificación inequívoca de cada documento del expediente, debe permitir asociar los documentos al expediente al cual pertenecen, debe permitir diferenciar las copias de un mismo documento electrónico,
que en virtud del trámite se archiven en diferentes expedientes, es decir, que cada copia de un mismo documento debe tener su propio foliado electrónico. Se debe garantizar la preservación a largo plazo de los datos y metadatos que conforman un folio electrónico y el expediente en su conjunto. La Ley 527 define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, el comercio electrónico, las firmas digitales, las entidades de certificación y otras disposiciones. La Ley 270 del 96 establece por primera vez la legislación colombiana el reconocimiento del documento electrónico por su validez y eficacia. El decreto 2150 de 1996, en su artículo 26, establece la forma de utilización de los sistemas electrónicos de archivo y transmisión de datos al interior de la administración pública. El decreto 2609 del 2012, en su artículo primero, dice que comprende a la administración pública en sus diferentes niveles: nacional, departamental, distrital, municipal, de las entidades territoriales indígenas y demás entidades territoriales que se creen por ley, de las divisiones administrativas, las entidades privadas que cumplen funciones públicas o las entidades del Estado en las distintas ramas del poder y demás organismos regulados por la Ley 594 del Archivo General. El artículo 22 dice: aspectos que se deben considerar para la adecuada gestión de los documentos electrónicos. Es responsabilidad de las entidades públicas cumplir con los elementos esenciales como autenticidad, integridad, inalterabilidad, fiabilidad, disponibilidad y conservación, que garantice que los documentos electrónicos mantienen su valor y evidencia a lo largo del ciclo, incluyendo los mixtos o híbridos, digitales y electrónicos. Dice la otra actividad: ilustrar mediante un ejemplo cómo se haría el proceso de archivo con un tipo de documento electrónico. La gráfica nos muestra que el primer paso para el archivo de un documento electrónico es clasificar la información y etiquetarla. Luego se digitaliza e indexa. El tercer paso es el control de calidad, en el que se revisan las imágenes, la clasificación e indexación de los documentos para luego guardarlas en una bodega temporal, y que finalmente se guardarán o se suben a un servidor o la nube o el Google Drive, el Dropbox, etcétera, para ser archivado, compartido o publicado. Hacer un cuadro comparativo de características, ventajas y desventajas de archivar un documento en soporte papel versus electrónico. El documento de papel dice que los documentos se organizan en un expediente de forma cronológica, verificando que todos correspondan al objeto de la serie, para foliarlos y guardarlos en una caja de archivo en un depósito. La ventaja es que se pueden conservar en el mismo soporte por mucho tiempo. Su traslado del archivo de gestión al central puede ser dispendioso por el peso y también por el volumen. Los documentos que sean ajenos a un proceso importante, como los folletos, invitaciones, publicidad, se eliminan. Si no se preserva y conserva el papel, puede perder propiedades químicas que deterioran el escrito y podría perderse. Para protegerlos deben eliminarse clips, grapas, gomas, fundas, plásticos, aceta, anillos metálicos, clasificadores, etc. Un documento electrónico dice que los documentos se clasifican y etiquetan de acuerdo al expediente o asunto al que correspondan y digitalizan. Su archivo se hace en la nube, en el Google Drive, el Dropbox, ocupando un mínimo de espacio. Su consulta se puede realizar desde un sitio diferente al computador donde se guardó, si está compartido o es público. La conservación en el tiempo se logra si se actualiza el formato en el que se guardó, para que no quede obsoleto el medio de soporte, porque el avance de la tecnología podría dificultarse su apertura. No necesita trasladarse siempre y cuando se archive en la nube. Los mensajes electrónicos que contengan comunicaciones no incluidas en algún procedimiento o sean equivalentes a una comunicación telefónica se eliminan. No son físicos mientras no se impriman, por lo tanto su originalidad se mantiene ocupando un mínimo de espacio. Muchísimas gracias.